Capítulo 631. Todos tienen un futuro brillante. Explosión. Van. Frío, tembloroso, abrasador. Un escalofrío indescriptible, como si una lima áspera estuviera destrozando un cuerpo congelado. ¿Por qué es tan ruidoso? ¿Y por qué la cama es tan dura? ¿Ciro me echó de la cama otra vez? ¿Silbido? Hace frío, debe ser Ciro, incluso bajo el aire del aire acondicionado. Cada vez es más escandalosa. Parece que es hora de que muestre mi autoridad como su Oni-chan. Mientras pensaba, su mente confusa se aclaró gradualmente. Los ojos carmesí se abrieron, ajustándose a la luz, enfocándose lentamente. Lo que vio fue sangre y fuego por todas partes. Sobre la tierra quemada flotaba un olor a cuero y carne quemada. El rojo, puntiagudo. El joven de pelo largo yacía tendido en el suelo, parpadeando confundido. Parece que realmente necesito descansar. Pasando toda la noche en vela durante casi una semana seguida. A Ciro ni siquiera le importa si su amado Oni-chan muere de agotamiento. Controlar 4 personajes a la vez para pecar contra un gremio entero, eso es inhumano. Pensó en silencio. Luego volvió a cerrar los ojos, volteándose instintivamente, alcanzando la manta, el teléfono. ¿Espera? ¿Dónde está la manta? ¿El teléfono? En ese instante, espera. Vaya. Me di cuenta. Se levantó, con los ojos muy abiertos, mirando a su alrededor. Lo que llenó su visión fueron cercas de alambre de púas que se entrecruzaban sobre el terreno carbonizado y quebrado. De cerca a lejos, rostros llenos de miedo y confusión, guardias altos y robustos vestidos con armaduras de exoesqueleto desconocidas, oficiales con gorras de visera como las de la Guardia Imperial en el Palacio Chiyoda de Tokio, alambre de púas, autómatas armados, tanques enormes, armas tácticas humanoides. ¿Quién soy yo? ¿Dónde es esto? ¿De dónde vengo? ¿Qué acaba de pasar? Su mente tembló. Los pensamientos rotos comenzaron a reconectarse. Mi nombre es Sora. 18. El orgulloso hermano de mi hermana, Ciro. Este es un mundo diferente llamado Disboard. Mi hermana Ciro y yo fuimos traídos aquí desde nuestra casa en Tokio por una existencia poco confiable que se hace llamar el dios de los juegos. A petición de un nuevo amigo. Stephanie Dola, la última princesa que sufrió, además de nuestro propio deseo de dejar una huella en este mundo donde todo se decide mediante juegos, participamos de esto. Él y Ciro habían estado en el salón del Palacio Real de Elkia, participando en el torneo de apuestas llamado Selección del Próximo Rey, preparándose para derrotar a ese tipo que hacía trampa con magia élfica. Y luego, nada. Sora solo recordó que estalló la pelea y, mientras corría con Ciro y Stephanie, quedó inconsciente. Pero, ¿dónde está Ciro? Causa y efecto encajaron. El pánico llenó su expresión mientras el joven pelirrojo buscaba frenéticamente, su pecho se contraía con un temor asfixiante y un miedo pálido subía por su cuerpo. Ciro. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, su rostro estaba pálido y los dientes castañeteaban como si hubiera perdido la fuerza para moverse. Hasta. Ni-san. Una voz suave, pura y temblorosa de niña. Ni-san. Ciro está aquí. Y así, esas palabras disiparon su desesperación, como si nunca hubiera existido. Sora se volvió con alegría. Y como si sus corazones estuvieran conectados, la niña, despertando de la inconsciencia, se puso de pie tambaleándose. Era una chica con un vestido, su nombre tan verdadero como ella misma, Ciro. Cabello largo blanco como la nieve ligeramente desordenado, ojos carmesí debajo del flequillo, un cuerpo frágil y delicado. Hermana. Casi desplomándose en el suelo con devoción, Sora se abalanzó hacia su somnolienta hermana, apretándola con fuerza en sus brazos. Gracias a Dios, estás a salvo. Ni-san. Una escena profundamente conmovedora de reunión de hermanos, pero nadie le prestó atención. Los residentes humanos elkianos, reasentados aquí por las fuerzas de seguridad pública del imperio, solo miraron brevemente a los hermanos antes de volver rápidamente sus ojos hacia los soldados más allá del alambre. Observando con inquietud cómo las tropas imperiales pasaban en parejas y en escuadrones, inquietas por el miedo. La guarnición imperial estacionada en la zona de seguridad de posguerra de Elkia también se dio cuenta, estos supuestos humanos eran obedientes al extremo. Diles que vayan al este porque no se atreverían a ir al oeste. Después de la abolición de los 10 pactos. Al enfrentarse a las fuerzas de desembarco del imperio con buques de guerra de hierro y artillería, ni siquiera consideraron la idea de resistir. Pero no importó.
Para las tropas imperiales guarnecidas en Elkia, esto en realidad facilitó las cosas, no era necesario escoger ejemplos para ejecutarlos como advertencias. Eran Imaniti, no humanos, y mucho menos ciudadanos sagrados del sagrado imperio Selene, disfrutando del resplandor de la divina emperatriz. Bien, todo se manejaría según las normas. A menos que hubiera una fuga de la cárcel o un motín, nada de lo que sucedió en estos campos de reconstrucción merecía la atención. Proporcionarles las necesidades más básicas de la vida era suficiente. Tomar la Biblioteca Nacional de Elkia cuenta con más mérito colectivo que ocupar todo el reino de Elkia y capturar todos estos Imaniti combinados. TCH, verdaderamente una vista única en la vida. Bien, es una biblioteca que contiene más de 100 millones de volúmenes, 6.000 años de acumulación de Imaniti. No podemos hacer nada al respecto. La población total de Elkia es solo de unos pocos millones. Solo nuestras fuerzas de desembarco superan en número a este pequeño reino extranjero. Sin mencionar que no tienen policía ni ejército. En cuanto a las armas y el equipo militar adecuados, olvídelo. Decapitar a estos civiles Imaniti por mérito en el conteo de muertes solo conseguiría que los empleados militares te maldijeran. Tendría suerte si no te descontaran la puntuación. Por curiosidad, investigué el Sistema Nacional de Elkia. Dios mío, ni siquiera tienen policía fiscal. No puedo entender cómo este país ha logrado sobrevivir. ¿Solo dependen de las recompensas del juego? ¿Saqueando de esos desconocidos? Los llamados desconocidos se referían a las razas que vivían en Disboard fuera de las 16 razas inteligentes que firmaron los 10 pactos. Parece que la tierra en este mundo es demasiado fértil. Incluso con una producción tan desperdiciada, ¿han evitado la hambruna? Es muy adecuado como mundo agrícola. También podría servir como un mundo de recursos, un mundo turístico. Quizás incluso un mundo jardín compuesto. Si nuestros administradores gobiernan este mundo adecuadamente, tal vez la próxima vez incluso podamos traer a nuestras familias aquí de vacaciones, con descuentos. Antes de morir, quiero acumular más méritos. Suficientes para comprar títulos de nobleza para mis inútiles mocosos en casa. Algunas propiedades y granjas, y guardar algunos ahorros. Si puedo hacer eso, esta vida habrá valido la pena. Sigue soñando. Trabajos así de fáciles no son comunes. Pero aún así, animémonos unos a otros. Al imperio, a la emperatriz. Al imperio, a la emperatriz. Con armaduras antibalas estándar y rifles electromagnéticos Gauss asignados a su cuerpo, pares de soldados auxiliares encendieron cigarrillos con las yemas de los dedos mientras atravesaban el corredor cercado con alambre. Las órdenes desde arriba dicen que los exmachinas son una raza en peligro. Cualquier unidad que capture aunque sea uno será generosamente recompensada. No sueñes. Una suerte como esa no nos llegará. Estamos atrapados en Elkia como tropas de guarnición de seguridad. Los pasos y las voces ordenadas se desvanecieron en la distancia. Los hermanos no podían entender el idioma. Sora y Ciro intercambiaron miradas. Después de calmar sus emociones por el reencuentro, los hermanos ya habían comenzado a planificar cómo salir de su situación. Sora habló, no es japonés, ni inglés, ni tampoco chino. Ex machina. Ex machina. La pronunciación suena muy similar a la lengua común de Imaniti que mencionó Stephanie. Ciro juzgó. 10º clasificado en la jerarquía, el ex machina, El joven pelirrojo puntiagudo no lo dudaba. Siguiendo el razonamiento de su hermana, asintió pensativamente. Conocía muy bien la habilidad de Ciro. Como verdadero genio, había pasado solo una noche en el estudio real de Elkia y dominaba el lenguaje de Imaniti. Al analizar la gramática y la fonética utilizadas por los auxiliares del imperio, ya pudo inferir su significado. Para poder jugar sin preocupaciones e investigar materiales básicos, había aprendido 6 idiomas de forma autodidacta. Su hermana Ciro fue aún más lejos, dominó 18 idiomas antiguos y modernos. Águilas bicéfalas, columnas romanas. Lobos devorando la luna, gorras con visera, abrigos militares. Ciro, tengo una mala suposición. ¿Guerra? Sí. Van. Desde otra zona vallada llegó una ráfaga de disparos. Como si se cortara trigo, la gente que estaba dentro cayó en filas. Ciro, sorprendido, casi gritó, pero Sora rápidamente cubrió sus ojos y acarició suavemente su cabeza. Al mismo tiempo,
Su mirada se oscureció hacia donde habían sonado los disparos. ¿Una ejecución masiva? Si fuéramos Ciro y yo, ¿qué haría? Los cadáveres parecían harapos sucios y desgarrados, sin ninguna parte intacta. La ropa y la carne se fusionaron por el calor, dejando al descubierto heridas horribles. Este es el precio de la terquedad. La autoridad del imperio es incuestionable. Esta es la misericordia del imperio. Mestizos alienígenas, ya que esta es su primera ofensa, los cabecillas serán ejecutados como castigo. Pero si vuelve a suceder, todo el grupo será asesinado. Cuando cesaron los disparos y el oficial se fue, solo quedaba un matadero. Fue entonces cuando Sora se dio cuenta, los ejecutados no eran humanos. Sin excepción. Sus cuerpos tenían rasgos animales. Más importante aún, esta vez el oficial no había hablado Imperial Common, sino que usó un pequeño dispositivo para traducir a la lengua de Imaniti. Sora lo escuchó claramente: Imperio. Estrépito. En ese momento, Sora, Ciro. Gracias a Dios que estás a salvo. Crujido. El sonido de una puerta de metal deslizándose. Cabello corto ondulado de color carmesí, piel pálida, una figura elegante, un traje de estilo real inglés, un vestido corto con una capa blanca. Era Stephanie Dola. La chica, normalmente tan cálida y brillante como un girasol, ahora parecía abatida. Las lágrimas brotaron de sus ojos esmeralda. Stephanie, tú. Elkia se ha ido. Ella habló pesadamente, incluso el nombre de Imaniti será borrado. El imperio no tiene planes de otorgarnos la ciudadanía. Porque no estás calificado. Los derechos y las obligaciones son inseparables. Y ahora mismo, ni siquiera eres capaz de cumplir con las obligaciones laborales más básicas del imperio. Solo reconstruyendo se podrá mantenerse en pie. La ciudadanía depende de su desempeño futuro. Mientras hablaba, una oficial con el uniforme blanco del Valkyrie Corps le dio unas palmaditas en el hombro a Stephanie y luego pasó a su lado, yendo directo al grano. Sora, Ciro, ¿correcto? Necesito confirmar las instrucciones del comandante Raven. Primera pregunta, ¿de dónde sacaste estos artículos? Antes de que terminaran sus palabras, los autómatas colocaron ante los hermanos 2 teléfonos inteligentes, 2 consolas de juegos portátiles, DSP, 2 baterías de repuesto multipropósito, 2 cargadores solares, cables de alimentación multifunción y una tableta. Ella habló en japonés. ¿Me entendiste? Antes de que pudieran responder, la Valquiria ya había captado el sutil cambio en sus expresiones. Por muy inteligentes que fueran, criados en tiempos de paz, la presión de la muerte hizo evidente su filtración. Nativos de Tokio, entonces. Según la inspección de estos dispositivos electrónicos, su residencia antes de llegar a Disboard era Tokio. Uno de los teléfonos todavía tiene registradas las facturas de envío. Juicio, este mundo es un compuesto. Disboard es uno de los que hemos detectado. Informe archivado y enviado al comandante de la Legión Horus y al comandante Raiden May. Briefing subido a la red de asuntos militares. Ajustando eficientemente su postura, la Valquiria extendió una invitación a los hermanos. Por cortesía, no te examinamos. Pero no eres Imaniti, por lo que permanecer en su zona de seguridad temporal es inapropiado. Puedo ayudarte a regresar a tu hogar original, pero necesito tu ayuda. ¿Asistencia? Más bien una invasión. Sora gritó silenciosamente en su mente. Pero negarse. Aunque había soñado durante mucho tiempo con experimentar una recreación tan dramática, claramente ahora no era el momento, porque esta vez, negarse realmente podría significar la muerte. Esto era solo cuestión de tiempo. No existe la suerte. Como si pudiera ver directamente en sus corazones. El oficial Valkyria señaló el campamento temporal construido sobre la tierra quemada del distrito de la embajada. Si hubieran sido los lobos lunares, la situación habría sido 100 veces peor que la de Elkia. La última oportunidad para un cambio pacífico de estandarte. Dime, ¿cuál es tu elección? Amenazas e incentivos. ¿Realmente tenemos otra opción? Ni-san. La llamada de su hermana llevó a Sora a las profundidades de una dolorosa decisión. En su mundo natal, sus padres ya se habían ido. Su hermana, no aceptada por la sociedad. Y él mismo, incapaz de aceptar la sociedad. Solo dentro de la pantalla tenían un lugar donde pararse, ese mundo. La realidad misma no era más que un juego podrido. Se dijo esto en su corazón, apretando los dientes con fuerza para detener el temblor. Lentamente, abrió la boca.
¿3 millones? En la vasta cámara cúbica del Consejo de 18 alas. Ante la pantalla holográfica formada por las fórmulas del corredor espiritual, Selene se reclinó casualmente en el trono que alguna vez perteneció a Artos, el dios de la guerra. Y giró ligeramente la cabeza. Sí, Su Majestad. Esta es la estimación preliminar de la población de Imaniti en el reino de Elquia. Excluyendo a los esclavizados o dispersos entre elfos, hombres bestia y enanos, esta ya es la estimación más alta. Asriel, el mayor de los Flugel y ahora el perfecto secretario personal, con las alas ligeramente temblorosas. Hojeó rápidamente los registros que detallaban el nacimiento, ascenso y caída de Elquia. Menos de 4 millones. Muy pocos. Incluso si todos fueran masacrados, no habría diferencia. La fuerza de primera línea de muchos cuerpos auxiliares dentro del imperio excedía por sí sola a toda la población de Imaniti. Alrededor de 10 millones en total entre las razas sensibles. Pequeños en número, sí, pero considerando su calidad excepcional, poco importaba. Selene miró hacia abajo. En el otro extremo del denso espacio cúbico de color rojo-violeta, se alzaban innumerables figuras deslumbrantemente hermosas, irradiando un aura de desesperación, porque ellas mismas eran su encarnación. Armas hechas para matar dioses. Con la llegada de Selene, Avanheim había revivido por completo, rebosante de vitalidad una vez más. Sí, solo los dioses antiguos y los poseedores del Suniaster eran eternos. Todos los demás tenían esperanza de vida. La existencia misma del Flugel se sustentaba en fórmulas y, sin el mantenimiento del dios de la guerra, sus sistemas acabarían fallando. Por lo tanto, muchos Flugel permanecieron dormidos, despertando solo por turnos. Pero ahora que Selene había llegado, el Flugel volvió a ver el cielo azul. No solo ya no tenían que preocuparse por el mantenimiento, sino que sus hermanas dormidas fueron despertadas, aquellos que se habían suicidado al final de la Gran Guerra fueron restaurados y, con el tiempo, incluso se crearían nuevas hermanas. Más de 600 alas. Este fue el resultado de la desesperada preservación de Asriel. Al final de la Gran Guerra, el ex Machina aprovechó la oportunidad cuando los Flugel estaban debilitados y masacraron a la mitad de su raza. Con 21 unidades conectadas, más de 9.000 máquinas se combinaron para analizar el Gadli Smite de Artos. Junto con el AK-Ciance de los elfos, la E-Bomb de los enanos y el Far Cry de Dragonia, el debilitado Flugel quedó devastado. Ni siquiera sus restos pudieron conservarse. Pero como semilla de un nuevo comienzo, es suficiente. Selene se reclinó contra el vasto trono, adoptando una postura más cómoda, sonriendo ante su propia obra maestra. Su cabello níveo, suave y suelto en suaves ondas, flotaba sin viento, enmarcando la piel clara y los ojos escarlata en forma de diamante. Innumerables ángeles estaban debajo de los escalones, haciéndola parecer la diosa de un reino celestial. Sagrado, intocable. Hermosa sin comparación. Sí, esto era correcto. La Guardia Imperial y las Hermanas del Silencio exudaban majestad, pero carecían de gentileza, demasiado impregnadas de intenciones asesinas. Mira el Flugel, la imagen perfecta de mi misericordia. Su Majestad, por favor. Como una sirvienta personal, Jibril levantó una taza de té de porcelana en sus manos blancas, con el dedo meñique levantado elegantemente. Sus ojos brillaban con devoción que decía, tú eres todo lo que veo. Si esta ex machina se reencarna como humana, pequeña Jibril, ¿continuarás esa batalla inacabada? ¿Tomarás su cabeza y me la presentarás? Selene frotó el aoje de Jibril con una mano, mientras con la otra levantaba un anillo antiguo y desgastado que flotaba silenciosamente entre sus dedos. Por su estilo, parecía ser una alianza de boda de mujer. La voluntad de su majestad es la voluntad de Jibril. Ante esas palabras, las pestañas de Jibril se agitaron. Se apoyó en el reposabrazos del trono como una pequeña bestia esperando afecto, con los ojos brillando con un brillo lloroso. ¿Hasta qué? Reina. Estoy aquí. Jeje, Elise tiene buenas noticias. Capítulo 632. Consecuencias y descubrimiento de Elise. En la ciudad celestial de Avanheim, la puerta bien cerrada del Consejo de 18 alas se abrió de repente. Como patria de los Flugel, Avanheim técnicamente no tenía puertas ni pasillos en su arquitectura. O había espacios individuales construidos a partir de masas de cubos y enredaderas de troncos de árboles carmesí. O simplemente plataformas rotas formadas por caóticos cubos azules entrelazados. Por supuesto,
La vasta red de transferencia espacial tejida a partir de innumerables corredores espirituales permitió al Flugel teletransportarse fácil y suavemente por todo Van Heim. En cierto modo, esto era mucho más conveniente que caminar. Naturalmente, cuando se detectó una longitud de onda de transferencia espacial que no pertenecía al Flugel. ¿Un intruso? Desde Asril, la hermana mayor de Flugel que había estado hojeando discos, hasta Jibril, la más joven que llevaba una bandeja de plata. Al Flugel parado en los escalones del trono recibiendo mantenimiento de energía Onkai y acostumbrándose al poder de la red Onkai, cada mirada se volvió hacia la fuente de la perturbación. ¿Quién tuvo el descaro de entrometerse en un momento así? Ri-Ip. Una lágrima rota en el espacio arrojó una figura en un solo sentido. Reina. La voz era clara, melodiosa, rebosante de la inocencia de la vivacidad de una joven. Selene, que acababa de estar molestando a la chica Flugel junto a su trono, suavizó su expresión, permitiendo que emergiera una suave sonrisa. El brillo escarlata de sus ojos se alejó del antiguo anillo de piedras preciosas roto que tenía en la mano y su luz azul se atenuó. Dentro del vasto espacio cúbico, una estrecha grieta atravesó el muro de la realidad. Primero asomó una cabellera gris, unos ojos azul cielo brillando con una alegría incontenible. Jeje, Elise tiene buenas noticias. Pero entonces, Elise se quedó helada. Se detuvo en seco, escaneando sus alrededores. El camino hacia el trono, construido con cubos radiantes, quedó repentinamente bloqueado. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Una multitud de ángeles, con sus cabellos reflejando luz, ojos ámbar relucientes, alas luminosas de luz tejida y halos geométricos sobre sus cabezas, armas levantadas de resplandor oscuro, espadas, guadañas, listas para atacar en cualquier momento. Lo más importante de todo fue que dos figuras paradas cerca de Selene llamaron la atención de Elise. Las partículas de energía Onkai flotaban a su alrededor, brillando bajo la fluorescencia de los corredores espirituales como polvo de luz de estrellas, resaltando la presencia trascendente de la mujer en su centro. Sí, como siempre, su majestad fue majestuosa más allá de las palabras. Pero, una mujer con cabello esmeralda y un solo cuerno, dando la impresión de una secretaria. Había asumido el papel que alguna vez tuvo Sebas, informando desde gruesos tomos en sus brazos. Y esa pequeña descarada escasamente vestida estaba inclinada sobre el reposabrazos del trono, frotando su cabeza contra su majestad. ¡Ey! Estás babeando. En esta escena, en estas relaciones. Me fui a pelear algunas batallas y cuando regresé me convertí en un outsider. En la mente de Elise apareció otra imagen. Maldita sea, la emperatriz ha creado más sirvientes. No, espera. ¿Su majestad ha estado tonteando otra vez? No, no es eso. No debo enojarme, no debo perder la compostura. Tengo que entender las dificultades de su majestad. Después de trabajar tan duro, ¿no se le permite un poco de entretenimiento? Debo mostrar la tolerancia y madurez del hijo mayor. Está bien, todos vinieron después. Yo fui el primero. Yo soy el que nació con la bestia Onkai. Elise gritó por dentro. No le importaba si el papel de Sebas había sido reemplazado. Pero esa fulana de pelo rosado. ¡Ey! Ese es mi lugar. Sal de ahí. ¿Quién eres? Elise murmuró en voz alta. La Guardia Imperial. Designación preliminar, tercera secuencia. Agitando una mano para detener los movimientos del Flugel, Selene le indicó a Elise que diera un paso adelante. Ella respondió en lugar de Asril, sin bajar la voz, mientras al mismo tiempo instruía a los Flugel reunidos sobre sus roles futuros. La Guardia Imperial, naturalmente, serían sus guardias personales, la fuerza más elitista y leal al lado de un soberano. Al escuchar esto, todos los Flugel presentes, incluidos Asril y Jibril, se inclinaron hasta el suelo. ¿Ah? ¿La Guardia Imperial? ¿Ellos? ¿En serio, no es esto un poco repentino? Aunque sabía que su propio estatus nunca podría compararse con el de estas concubinas recién nombradas, Elise todavía hacía pucheros con un toque de arrogancia, lanzando miradas de reojo a la delicada y seductora Flugel que parecía carecer de la severa majestad de la Guardia Imperial o las Hermanas del Silencio. ¿La comparación no los halagó? Su expresión dejó claros sus pensamientos. Al estudiar sus reveladoras figuras, Elise murmuró, esto es básicamente un harén. Aunque, bueno, con el estatus de la reina, abrir un harén no es un problema. ¿Qué estás murmurando? Golpe. ¡Ay!
retirando su mano del corte que había entregado. Selene volvió a dejar su taza de té en la bandeja que Jibril sostenía. Suficiente. Elise, tendrás muchas oportunidades de interactuar con Asril y Jibril. Selene podía leer fácilmente la postura ligeramente celosa de Elise. Su respuesta fue simplemente ignorarlo. ¿Se suponía que debía explicarse? HMPH, ella era la emperatriz. Y además, ella no le había sido infiel. Después de que traslade a Van Heim a la dimensión Onkai, como la hermana mayor, Elise, tu responsabilidad será pesada. Por supuesto, las Flugel no pueden colocarse bajo tu sistema de mando de hermanas de batalla, pero guíalas bien. Familiarizarlas con las leyes y códigos del imperio será tu deber. Más efectivo que cualquier explicación fue redirigir su atención, atándola a una nueva tarea que deseaba. Al ver la fijación de Elise por ser la primera, Selene sonrió levemente. Muy bien, algo tan trivial como enseñarles el orden del imperio apenas requería su supervisión personal. Sebas ya tenía suficientes agobios. Acumular más sería excesivo. Originalmente, tenía la intención de confiar esto a la Guardia Imperial. Pero al ver la reacción de Elise, bien, la dejaría encargarse del asunto. Un poco de mal humor estaba bien, una forma de mostrar cercanía. Selene incluso disfrutó de esa fugaz calidez de afecto familiar. Pero todo tenía sus límites. Cruzar la línea. Y Selene simplemente se la devolvería a Sebas para que la volviera a entrenar. ¿No querías enfatizar tu dignidad como hermana mayor? Muy bien, esta es tu oportunidad. Lo haré. Dando un paso adelante, Elise empujó suavemente a Jibril a un lado. Su estado de ánimo se calmó rápidamente a medida que la curiosidad se profundizaba mientras estudiaba a las chicas Flugel aladas y con halos. Realmente, los celos no eran su estilo. Además, sabía, ¿era su majestad alguien a quien se dejaba seducir fácilmente? Recuerda, si causan problemas, la responsabilidad es tuya. Selene hizo un gesto para que el Flugel aún congelado en su lugar reanudara sus tareas. Aquellos que practican con sus cuerpos, continúan, esos libros de categorización, continúan. Luego se acercó a Elise y le dio unas palmaditas en la cabeza orgullosamente levantada. Ahora bien, dime, ¿cuáles son tus buenas noticias? Bajo la mirada severa de Selene, Elise tosió levemente. Ejem, en relación con la flota expedicionaria 2125 de la Legión de los Ángeles Oscuros, la campaña contra el planeta aún sin nombre del monstruo cósmico Gatsile ha concluido. La criatura colosal capaz de reestructurar un ecosistema planetario con ella misma en la cúspide ha sido capturada y entregada a los terrenos de caza imperiales de su majestad. Y en cuanto a aquel llamado Ghidorah el devorador de estrellas, adorado por los nativos como un monstruo de dimensiones superiores, o rey del vacío, forma de vida dimensional que habita en la grieta entre dimensiones, QN, porque Elise se apresuró un poco en ese momento, tal vez. ¿Al menos dejaste un cadáver completo? De todos modos, no había sido más que un capricho. Ahora que tenía el Flugel como su nuevo juguete, que requería atención cuidadosa, los 3. Dragón dorado con cabeza ya no era una prioridad para Selene. Sí, Selene era alguien que rápidamente se aburría de lo viejo y se enamoraba de lo nuevo. Lo hice. Aunque derretí una de sus 3 cabezas y desgarré las otras 2, su torso lo conservé casi intacto. Su capacidad regenerativa es fuerte. Cuando tuve a ese bicho raro del doctor, instálalo con estilo en su nave y lo reconstruí. Y, QN, mientras cruzaba la red hiperespacial Onkai en ruta hacia el frente de expedición de los lobos lunares, descubrí un mundo desconocido. Antes de que Selene pudiera interrogarla, Elise rápidamente se desvió y ofreció su excusa por llegar tarde. No pude evitarlo. Solo tenía que explorar un poco ese mundo desconocido. Pensé que podría ganar algún mérito. Aterricé en un planeta sin nombre que parecía haber visto una guerra. Asqueroso, estaba plagado de insectos. Después de presentar un informe a Sebas, vine aquí, por eso me retrasé. Al recordar la visión repugnante, hizo una mueca de disgusto. ¿Asqueroso? ¿Bichos? Selene inmediatamente aprovechó las palabras. Detalles. Oh, un momento, QN. Elise levantó la mano e hizo un gesto en el aire. Inmediatamente, los símbolos geométricos en el suelo se iluminaron y se contrajeron hacia el centro. Innumerables líneas de color rojo-violeta surgieron, esbozadas y grabadas en forma. Una aplicación sencilla de la energía Onkai. Pronto, apareció la proyección.
Desde la perspectiva de la forma de dragón de Elise, el planeta sobre el que descendió se derrumbó instantáneamente bajo su peso de 1 kilómetro, revelando vastas cavernas huecas debajo, alfombradas con esteras de hongos húmedos y apestosos. La perturbación fue como patear un avispero. En unos momentos, el páramo estalló en gritos estridentes y desgarradores. Diminutas criaturas insectoides con extremidades anteriores en forma de guadañas inundaron su vista. Sorprendida, Elise reaccionó instintivamente y desató un aliento de plasma. Auge. La proyección se volvió blanca y el planeta explotó. Este metraje no arrojó datos útiles. Con tantos bichos, ¿qué enjambre se suponía que era? Selene se cubrió la cara y miró al gris dragón de pelo rascándose la parte posterior de su cabeza avergonzado. Tú, olvídalo. No había nada malo en preferir la limpieza. En verdad, si la propia Selene se hubiera visto repentinamente invadida por innumerables insectos de 1 metro de altura que goteaban mucosidad y hedor mientras saltaban a su cara, también habría reducido el planeta a cenizas. Desagradable. Esos insectos eran incluso más feos que los demonia. Incluso si alguien me ofreciera sus cabezas como trofeos, no las aceptaría. Mientras los Flugel todavía estaban absortos en la proyección de Elise, Selene cambió abruptamente el tema. Ex machina. ¿Cuántos se han encontrado hasta ahora? Asriel, que actúa temporalmente como secretario. Respondió rápidamente, en este momento, los auxiliares han descubierto una unidad, los auxiliares otra, y los lobos lunares han encontrado 3 unidades. Pero Selene la interrumpió, respondiéndose a sí misma, en otras palabras, casi la mitad. Muy bien, no hay necesidad de esperar. Recupera a todos los ex machina supervivientes de inmediato. Sí. Selene volvió su mirada hacia el mapa mundial de Disboard grabado en escritura Flugel. En él, marcó 13 puntos, las ubicaciones de todos los ex machina restantes. El coste de matar a los dioses desde abajo había sido elevado. Hace 6.000 años, al final de la Gran Guerra, la ex machina poseía alrededor de 15.000 unidades. Para el plan de Ricudola, comprometieron 11 cuerpos de enlace, sacrificando 4.802 máquinas para replicar las energías combinadas del Gadli Smith de Arthos, el AK Ciance de los elfos, la E-Bomb de los enanos y el Far Cry de Dragonia. Esta arma, la Stalemartyr, con una potencia del 72,8%, fue confiada a Riku. Mientras tanto, con 21 cuerpos de enlace restantes, 177 unidades, lanzaron un feroz bombardeo contra la facción Avanheim de Arthos, masacrando a más de la mitad del debilitado Flugel. Finalmente, 701 unidades desafiaron directamente a Arthos, despojándolo de su divinidad. Al final, Ricudola apretó el gatillo del Stalemartyr, atravesando el planeta, revelando el Suniaster y poniendo fin a la guerra. Solo 28 ex machina sobrevivió a la batalla. Durante 6 milenios, incluso esas máquinas excedieron sus límites operativos. Solo con la tecnología de estasis temporal se conservaron 13. Ahora, estos 13 servirían a un último propósito para Selene. Enmarcado como una búsqueda del tesoro afortunada. La misión fue asignada a las tropas, cualquier soldado y su unidad que recuperara una sería generosamente recompensado. Fue un regalo de asistencia social de Selene a sus soldados, con un plazo de 2 días. Dile a Horus que deje de lado el apaciguamiento diplomático por ahora. Sé que no le gustan las matanzas sin sentido. Pero sangre y fuego son los requisitos previos para obligar a esos extraterrestres a sentarse en silencio y escuchar. En cuanto a aquellos que resisten obstinadamente, aquellos que se atrevan a levantar la cabeza, mátenlos en tandas. Capítulo 633. Los Dragonia nunca serán esclavos. Rugido. Auge. La tierra tembló como el latido de un corazón. Los titanes pálidos se extendieron lentamente en formación a lo largo del horizonte marcado, con sus feroces cañones en alto. Parecían caballeros fuertemente armados y su postura de marcha no era diferente a la de los humanos. Pero se elevaron hacia las nubes, cada uno de cientos de metros de altura. Sus parpadeantes conjuntos de escudos vacíos se conectaron en una masa, avanzando como montañas, imparables. ZZZZZ. Vaya. Vaya. Vaya, bu, bu. El chirrido de las armas de energía resonó continuamente. Los pesados macrocañones rugieron y lanzas de luz llovieron como granizo, borrando el cielo. Un plasma denso golpeó las llanuras áridas y estalló en bolas de fuego y nubes de humo de color marrón oscuro.
Las ráfagas de fuego iluminaron los cielos como si fueran de día, quemando y arrasando todo. Cada golpe sacudió la tierra, arrojando arena y tierra hacia arriba, solo para que volviera a llover. Dragonia rugió, los gigantes bramaron. El cielo nocturno brillaba con el calor abrasador de las armas. La tierra estaba empapada de sangre y los lamentos llenaron los cielos. Si el territorio humano de Elquia en el continente de Lucía era poco más que un desfile armado, y la zona de guerra élfica Gard, que abarcaba 3 continentes y gobernaba 52 provincias, no era más que un conflicto de baja intensidad. Luego, en este continente salvaje, hogar de guaridas de dragones y naciones gigantes, lo que se desarrolló fue una guerra mítica. Como uno de los 3 grandes continentes de Disboard, Valar era diferente a Lucía o a Lieira, que albergaban muchas razas inteligentes. En comparación con la Unión Oriental de Hombres Bestia con su árbol tecnológico sesgado improvisado en una nación digital. La infraestructura de Valar era primitiva. Aparte de las pequeñas áreas desarrolladas bajo el Vengard, casi todo era desierto. Esto tenía sentido. Porque los gigantes y Dragonia eran demasiado poderosos. Su número era reducido en comparación con otras razas inferiores, por lo que no tenía necesidad de formar naciones unificadas como los elfos, los enanos o los hombres bestia. Vivir como tribus primitivas era suficiente. Guaridas de dragones, naciones gigantes. Hogar de razas clasificadas en cuarto y quinto lugar entre las 16 razas inteligentes de Disboard. Era natural que se convirtieran en los principales objetivos del asalto de la Legión de los Lobos Lunares. Soy ira, soy hierro, soy misericordia de los ángeles. Una atronadora explosión sacudió los cielos. Su onda de choque destroza colinas enteras. Fragmentos ardientes de plantas y nubes de polvo llenaron el aire. Una ola de fuerza se extendió desde el duelo de un gigante, formando un anillo brumoso que primero se contrajo y luego explotó. Estallido. Roar. El imponente gigante se estrelló contra las montañas, levantando olas de polvo. A través del humo. Dejó escapar un rugido que hizo temblar la tierra, la onda sonora barrió físicamente el polvo que velaba la vista. Vello corporal espeso, cuerpos imponentes de decenas de metros de altura, espaldas ligeramente encorvadas, extremidades delgadas que parecían demasiado frágiles para sus enormes torsos, todo en ellos declaraba su identidad, los gigantes, clasificados en quinto lugar entre las 16 razas. Rugido, rugido. Enfurecido por haber sido superado en una competencia de fuerza por tales insectos, el gigante rugió furiosamente en su propia lengua, arrojando lejos su enorme y maltratado garrote de metal, corroído con manchas de color rojo-violeta y casi roto. Se levantó de nuevo, bramó y rompió un pico cercano de un solo golpe. La técnica única del corredor espiritual de los gigantes se desarrolló, liberando partículas espirituales altamente concentradas en forma de proyectil, reuniéndose, fusionándose, condensándose. En ese nivel de erupción de partículas espirituales, cualquier criatura viviente, incluso un elfo, moriría instantáneamente al contacto. Grieta. Formando un enorme corto. Manejó un hacha de batalla que no era ni de piedra ni de metal, un aliento caliente que apestaba a azufre brotó de sus fosas nasales mientras el gigante rugía y cargaba de nuevo. Bien, ven. Este radiante Astartes vestía una armadura de color blanco perla, con una insignia de cabeza de lobo pintada audazmente en la hombrera. Debajo de un escudo noble, estaba tallada una corona de hojas de olivo. Sobre su prístino peto de águila bicéfala se encontraban la faja y las medallas de honor pertenecientes a un gran capitán Astartes. Claramente, se trataba de un noble gran capitán lobo lunar, un alto comandante que supervisaba a decenas de miles, incluso cientos de miles, de guerreros Astartes. ZZZ. Crujido, crujido. Al ver la enorme sombra acercarse, el lobo luna no retrocedió. Un campo de desintegración carmesí estalló sobre su brutal martillo de trueno. La luz violeta brilló cuando innumerables partículas de energía Onkai se iluminaron a través de su forma. Como cada legión de los Astartes prefería las armas diseñadas según su primarca, la Legión 16, lobos lunares, amaba especialmente los martillos de trueno de mango largo. Grandes garras relámpago y espadas de energía como complementos a su potencia de fuego a distancia. BZZZZ. El cuerpo del Astartes, reformado a través de capas de mejora genética Onkai, surgió de poder. Dentro de su servoarmadura de obra maestra de grado Gran Capitán, cada fibra de músculo artificial se tensó al máximo. Forjado con Soul Steel compuesto.
Forrada con nanocáscaras negras derivadas de la súper peligrosa bestia dragón Tyrant, la armadura respondía perfectamente a la voluntad de su portador, uniendo carne, armadura y equipo en uno solo. Aumentado por la energía Honkai, el poder del Imperio Selene se manifiesta una vez más. Un paso adelante, boom, rompedor del mundo. Retumbar. Una explosión de color rojo-violeta estalló, vaporizando la corteza. La luz abrasadora convirtió la tierra en gas, provocando temblores. Arena y tierra sobrecalentadas, a miles de grados, fueron arrojadas a la estratosfera. Crack, crack, crack. ZZZZT, silbido. Ruido sordo. El gigante se desplomó con un estruendo atronador, la sangre brotó de su boca y nariz. Su enorme hacha de batalla se hizo añicos. Su pecho estaba hundido, la sangre hirviendo salía hacia atrás en chorros. Su columna vertebral se hizo añicos, fragmentos de huesos dentados sobresalían como flores con espinas, los tendones se estiraban y se rompían y la sangre manaba a borbotones. Ralentizó el momento 1000 veces y quedó claro. El campo de desintegración Honkai del martillo de trueno desestabilizó instantáneamente la construcción del corredor espiritual del hacha conjurada del gigante. Como si estuviera rompiendo bloques de Lego, el arma se hizo añicos. El martillo de trueno del lobo lunar, en su máxima fuerza, se elevó hacia arriba en un arco ardiente. Luego se estrelló contra el pecho del gigante. Rugido. Al ver a sus parientes asesinados, tal vez a su familia, otro gigante gimió y cargó como un toro furioso, destrozando todo a su paso, abalanzando sobre el gran capitán. Pero, esto fue la guerra. Y la guerra nunca fue un combate singular. Desde atrás, los titanes del imperio, presionando hacia adelante y aplastando las carreras de Disboard, levantaron sus cañones. ¡Boom! La enorme explosión de plasma azul eclipsó el cuerpo del gigante. Incluso con hechicería defensiva, bajo el fuego concentrado de múltiples titanes. Grieta. Las defensas se hicieron añicos. Partículas espirituales, que brillaban débilmente, esparcidas como ceniza gris, los restos dejados por los espíritus asesinados. En Disboard, los espíritus estaban por todas partes, la fuente de toda magia. El uso de magia los consumió. Al morir, dejaban restos espirituales, o ceniza negra, que corroía cualquier ser vivo que tocaba. Los corredores espirituales constantemente generaban otros nuevos. Retumbar. Cuando sus defensas fallaron, un cañón sísmico abrió el pecho del gigante y lo detuvo. En el siguiente instante, un plasma abrasador lo envolvió, dejando nada más que un cadáver hueco y sin cabeza que se desplomó en el suelo. Yo soy la espada. A menos que fuera por la muerte o la rendición, la batalla nunca cesaría. En el léxico del imperio no existía ninguna palabra para compromiso. Con un grito de guerra triunfante, el gran capitán Lobo Luna rugió hacia una dragonia. Yo soy el colmillo. En el campo de batalla, resonó el canto de guerra de la legión de los lobos lunares. Yo soy la punta de lanza. Luna Wolves, mantén al enemigo con severidad. Desde el principio, los combates habían alcanzado un punto álgido. Como un choque de trajes móviles, gigantes contra astartes, dragonia contra astartes, la lucha fue brutal e implacable. Los gigantes, furiosos, empuñaron garrotes de 100 metros de largo y los balancearon con tanta fuerza que sus aullidos hendieron el aire como un trueno. Los oficiales astartes los recibieron de frente, con brazos veloces como el viento. Armas de poder, armas de cadena, espadas de energía, combinadas con sus técnicas magistrales, cada golpe fue letal. Cada enfrentamiento dejó trincheras de decenas de metros de ancho y cientos de largo excavadas en el suelo. Los hechizos de palabras de Dragonia no eran menos temibles. Relámpagos destellaban, tormentas rugían, truenos y vendavales resonaban como tambores de guerra en todo el campo de batalla. Las explosiones hendieron el cielo, los meteoritos cayeron llameantes, transformándose en un instante en ondas de choque que encarnaban pura destrucción. El hombre y la bestia rugieron juntos. Un sinfín de lanzas de luz llovieron desde arriba. El mundo entero pareció colapsar, envuelto en mares de fuego y luz. Este ya era un terreno prohibido para los mortales. Ni siquiera los auxiliares y la milicia auxiliar del imperio podían poner un pie aquí, de hecho, ni siquiera la mayoría de los astartes tenían derecho a entrar. Solo aquellos que se habían sometido a múltiples aumentos Honkai, reformas de carne, mejoras de funciones, renacidos y santificados para convertirse en guerreros imponentes, podían obtener la entrada a este campo de batalla mítico. Afortunadamente, los gigantes y Dragonia eran pocos.
La flota imperial invasora no tenía todo el poder de los lobos lunares, pero era la flota expedicionaria más grande bajo el mando directo del primarca. Aunque las fuerzas estaban divididas en muchos teatros e innumerables flotas de exploración atacaron el exterior, el número de oficiales y soldados veteranos era todavía más que suficiente. Auge. En medio de estruendosas explosiones, un martillo de guerra se estrelló contra el cielo. Un dragón que luchaba fue golpeado como si fuera una montaña y arrojado hacia atrás violentamente. La tierra tembló como si un dragón terrestre se hubiera dado vuelta mientras dormía, y el suelo se onduló visiblemente como un suave algodón de azúcar. Retumbar. Un grito como la sangre de un cuco desgarró el cielo. Una nube de niebla carmesí, un colosal dragón rojo de cientos de metros de largo, se lanzó sobre la tierra, reduciendo las montañas en un radio de 1 kilómetro a escombros chamuscados. Como un tornado, giró, convulsionó y luego guardó silencio. Al mirarlo más de cerca, el martillo de guerra le había aplastado el cráneo por completo. Las fracturas se extienden como redes por la tierra, recorriendo decenas de kilómetros. La cabeza del dragón estaba torcida grotescamente, los huesos destrozados hacia afuera, la frente partida, el cerebro y la sangre esparcidos juntos. Ruido sordo. Con una capa escarlata ondeando, una figura imponente se alzaba orgullosa sobre el cráneo del dragón. Horus liberó el martillo de guerra Borlbreaker, que le había otorgado personalmente la emperatriz Helene, y se paró frente a la guarida, imperturbable incluso en medio de la furia de la raza dragón, enfrentando la tormenta y las llamas. Esta es la elección más tonta, último gobernante de Dragonia, Reginleif. A menos que desees la extinción de tus parientes. Sus bellas facciones estaban surcadas de tristeza, como si estuviera afligido por la decisión de Dragonia. Levantó la mirada hacia el gobernante Dragonia blanco que tenía delante, con rasgos dracónicos occidentales envueltos en una rabia humana. No hay registros de canibalismo. Entonces todavía hay lugar. Yo, Horus Lupercal, en nombre del Sagrado Imperio Selene, como primarca, apóstol de Selene y pastor lobo dado por Dios. Te lo prometo, a Dragonia se le dará el lugar adecuado. Así habló Horus. De los 20 primarcas, Horus no tenía sed de sangre ni estaba ansioso por matar. Un comandante capaz, sí, pero también un hombre compasivo. Aunque aplastó sin piedad a los enemigos del imperio, se esforzó por evitar un derramamiento de sangre innecesario. Entre las tres facciones, Horus era el más cercano a los templarios negros de la Tercera Legión de Leiva, los neutralistas. Sin embargo, su conducta se inclinó más hacia la Primera Legión de Alex, los Ángeles Oscuros. Con los secretos de la historia y las razas de Disboard revelados por Selene, Horus ya había trazado sus líneas entre aquellos a destruir y aquellos a atraer. Por desgracia, era una amarga verdad. En este mundo, la humanidad no era más que simios sin pelo ante las demás razas. Los demonia podrían cazarlos, pero ninguna raza consideraba que la humanidad valiera la pena. Ciertamente no para comer. Para las razas superiores, los humanos eran hormigas. En el mejor de los casos, ignorados de buen humor, en el peor, aplastados casualmente de mal humor. ¿Alimento? Ni siquiera lo suficiente como para calzarse entre los dientes. Sin corredores espirituales, sin nutrición, eran un desperdicio. Así, Horus solo pudo reír amargamente después de su inspección. Vergonzoso. En otros mundos, la humanidad debilitada al menos sirvió como ganado, como alimento. Pero aquí, ya sea suerte o desgracia, los humanos ni siquiera calificaban como forraje. Realmente inútil. ¿Nos estás insultando? El gobernante de Dragonia, Reginleif, vio tristeza en los ojos de Horus, pero solo sintió rabia, la furia del insulto. ¿Extinción? Incluso la extinción, ¿qué pasa? Artaileif cayó ante el dios de la guerra, Aranleif pereció ante los ex machina. ¿Se inclinaron alguna vez los gobernantes de Dragonia? Tú, autoproclamada raza, humana, sin nombre. Dragonia nunca será esclava. Capítulo 634. Mire de cerca. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el poder? ¿Qué son los Dragonia? En este mundo, los Dragonia ocupan el cuarto lugar entre las 16 razas inteligentes, extraordinariamente poderosas. Se necesitan unos 50 Flugel para derribar un solo Dragonia, y los Flugel ocupan el sexto lugar. Solo eso ilustra el poder de la Dragonia. Son una raza sumamente orgullosa. Primero entre los 3 gobernantes de Dragonia, el ser más viejo, el primer Dragonia, el dragón final Artaileif, fue aclamado como el más fuerte al nacer.
debido a que el título de más fuerte chocó con el dios de la guerra, Altus. Hace 15.000 años durante la Gran Guerra Antigua, estas dos figuras más fuertes eligieron la montaña más alta del mundo como campo de batalla. El dragón Artaile final, como rey de cuarto rango, desafió al viejo deus Altus más fuerte. Su duelo final convirtió el pico más alto del mundo en un estrecho. La Dragonia más fuerte cayó en manos del viejo deus más fuerte. El segundo gobernante Dragonia, Aranleif, se atrevió a hacer la guerra contra la ex machina con solo 7 dragones subordinados. Al final, desató Far Cry, muriendo en el proceso, pero hiriendo gravemente a la ex machina y dejándolos debilitados. Far Cry es el ataque definitivo del Dragonia, desatado a costa de su vida. Invoca suficiente esencia de calor y fuego para destruir el cielo y la tierra, y la explosión libera una devastadora onda de choque. Como la única gobernante Dragonia superviviente y la única mujer entre las tres, Reginleif. La sabia dragón y sus parientes evitaron conflictos innecesarios y no les gustaba la batalla. Pero ahora, los invasores marcharon hasta la puerta de su casa, lanzando destrucción sobre sus vecinos gigantes, afilando sus espadas, masacrando salvajemente y matando a sus parientes más jóvenes que custodiaban su casa. Y ahora apareció el líder calvo de los invasores, destrozando con su martillo a uno de sus dragones. Luego, con una mirada de lástima y justa convicción, le declaró: «Esta es tu última oportunidad. Por tu propio bien. 2 opciones solo se convierten en perros o mueren donde estás, tu raza aniquilada». ¿Podría el orgullo de Dragonia soportar esto? Después de la muerte de los otros 2 gobernantes de Dragonia, Reginleif sirvió 6.000 años como única gobernante de Dragonia y plenipotenciaria de su raza durante la era de los 10 pactos, abolida hace mucho tiempo por Selene. ¿Cómo podría inclinar la cabeza ahora? ¿En qué se convertiría ella? En cuanto a los gestos de cortesía previos de los lobos lunares, el enviado bajo el mando de Elvengard con su carta de rendición, que Dragonia quemó sin leer y desechó como un insulto, bueno, ¿eso sucedió alguna vez? Rugido. Un rugido tembloroso y ahogado surgió repentinamente de debajo de las ruinas. Era como si enormes reservas de explosivos hubieran detonado bajo tierra, con estruendosos estallidos resonando mientras los gritos de los dragones perforaban el cielo. Para Selene. Llegó el grito de guerra de respuesta de los lobos lunares. ZZZZT, Siseo. Ese fue el último gemido antes de la muerte. Vaya. Del humo asfixiante, surgió la cabeza dentada de un dragón. Solo quedó la cabeza. El rostro de hueso retorcido mostraba claros signos del tormento que había soportado. Cuando la cabeza cortada alcanzó su arco y cayó, se derramó sangre hirviendo. En su cuello, las escamas habían perdido todo brillo, como piedra fosilizada, agrietada y rota. La herida abierta tenía marcas de quemaduras ennegrecidas y partidas, que cubrían casi toda la sección transversal. El corte se dividió en 2 partes, una sección suave como la mantequilla, con sus fibras musculares expuestas en claras estrías, claramente el trabajo de un campo de desintegración de un arma de poder. El resto estaba desgarrado como por mandíbulas, los tendones estirados y desgarrados, la sangre fluyendo. A juzgar por las proporciones de los combatientes. El primero fue obra del campo de desintegración, este último, desgarro por fuerza bruta. En medio de su parlamento formal, Horus volvió sus ojos hacia él. Su boca se torció, su frente se frunció, como si sacudiera la cabeza ante tal brutalidad por parte de sus propios guerreros. Este era el estilo de los devoradores de mundos, los lobos espaciales, los amos de la noche. Pero el estilo que siempre había buscado para sus Luna Wolves era el silencio y la eficiencia, la elegancia y la precisión, el coraje y la armonía. Entonces, después de todo, no hay lugar para hablar, murmuró. Entonces captura al rey para derrotar al ejército. Por la cabeza de tu gobernante Dragonia, honraré a mi emperatriz. Miserable insolente, chatarra de hierro sin valor. Regineleif, el dragón sabio, ardiendo con una furia sin precedentes. No solo por el tono desdeñoso de Horus, sino porque reconoció la cabeza cortada del dragón. Había pertenecido a uno de los más talentosos de la nueva generación de Dragonia. Roar. Mientras el rugido de furia eterna resonaba en todo el mundo, la guerra misma, ya había ascendido a alturas inimaginables. Los corredores espirituales rugieron y hervían, como si todo el campo de batalla estuviera en llamas, iluminando el cielo de color carmesí. Nada podía esconderse, nada podía resistirse, nada podía resistir.
Las cenizas chocaron con el poder de las estrellas, y del cielo rojo sangre solo cayó un gris a la deriva. Las que alguna vez fueron grandes guaridas de dragones se convirtieron en polvo. La tierra desgarrada estaba plagada de enormes cráteres. El aire apestaba a sangre quemada. Charcos de sangre de dragón fundida y huesos gigantes se filtraron en el suelo, y el ecosistema quedó irreversiblemente destrozado. Ese era el planeta mismo gimiendo, sangrando. HMPH. Trucos de enanos vergonzosos. Indignos restos de hierro. Tienes cuerpos tan poderosos y una gran adaptabilidad a la energía mágica, y aún así te rebajas ante los mismos juguetes patéticos que esos despreciables enanos. Fijando su mirada en las formaciones de titanes de los lobos lunares que dominaban el horizonte, Regin Leif, el último gobernante de Dragonia, tronó con desprecio. Antes de que se forjaran los convenios al final de la antigua guerra, Dragonia había luchado junto a los elfos y las hadas como parte de la alianza élfica contra los enanos. Los Dragonia nacieron con cuerpos enormes, fuerza inmensa, sabiduría profunda, intelecto agudo y vidas eternas. Los enanos, incapaces de ejercer la magia directamente. En su lugar, fabricó máquinas mágicas. Las dos razas nunca pudieron estar de acuerdo. Para los orgullosos dragones, aquellos que dependían de herramientas y tomaban prestada fuerza no eran más que basura. La verdadera fuerza reside solo en uno mismo. Para Regin Leif, Horus y su legión, aunque personalmente poderosos y altamente adaptados a Honkai, se rebajaban al manejar tales máquinas. Fue una distorsión de los valores, una traición a la verdad. Incluso el más tranquilo de los tres gobernantes de Dragonia, el dragón iluminado Regin Leif, no pudo ocultar la arrogancia innata de los de su especie. Los hombres y los animales se diferencian en esto, los hombres fabrican y manejan herramientas. Desplegando garras relámpago, cada hoja brillando con partículas Honkai de color rojo-violeta, Horus habló con calma. Cada raza sigue su propio camino. El mío es cumplir la voluntad de la emperatriz Helene, recorrer el camino del ascenso del imperio. Desenrollando garras relámpago, cada hoja brillando con partículas Honkai de color rojo-violeta, Horus habló con calma. Cada carrera recorre su propio camino. El mío es cumplir la voluntad de la emperatriz Helene, de recorrer el camino del ascenso del imperio. Roar. Regin Leif rugió. La antigua lengua dracónica, incomprensible y cruda, se extendió con inmenso poder, atacando a los buques de guerra vacíos y a las legiones de titanes dispuestas a lo largo del horizonte. La lengua dracónica era una de sus habilidades innatas. Sus mismas palabras eran mágicas y dominaban toda la creación. Era el poder remanente de la creación misma, el lenguaje primordial de Disboard. Las leyendas lo llamaron con muchos nombres, la lengua universal, el lenguaje de la creación. Solo la Dragonia conocía sus secretos y los empuñaba como arma. Incluso si la Dragonia cae en extinción, tu lamentable basura solo es apta para convertirse en polvo debajo de mis alas, relegado para siempre a cenizas. Rugido, mi ira. Arde Toy. Destrozar todo. Destruye todo. Rumble. Partículas espirituales aterradoras, siniestras y viscosas surgieron de Regin Leif. Vastos círculos mágicos florecieron sobre sus escamas de color blanco platino. Estalló una tormenta de poder, deslumbrante y abrasadora. Por la dignidad de tu raza luchas. HMPH. En espíritu, te respeto. Horus levantó con una mano el martillo de guerra llamado Worldbreaker. Para otros astartes, era demasiado pesado para empuñarlo con facilidad, una varilla de metal negro de tamaño colosal, con su cabeza puntiaguda tan enorme como la de un marine espacial con armadura completa. Vestido con esa armadura pálida increíblemente ornamentada, se paró como una despiadada estatua de hierro ante la sombra de la muerte. Avanza. Auge. Bum bum. Bum bum. Los titanes rugieron como si las montañas se derrumbaran y sus colosales proyectiles de barandilla gritaran por el cielo. En apenas fracciones de segundo, los proyectiles impactaron en las gruesas pieles de los gigantes que cargaban. Rumble, rumble, rumble. Cuerpos más fuertes que el propio acero se doblaron bajo la implacable tormenta. Su pelaje estaba chamuscado por el aliento, la carne chisporroteaba, los aceites ardían y se retorcían como gusanos antes de desprenderse. Fluidos amarillentos y rancios rociados en torrentes. Vaya, vaya, vaya. El aire mismo gritó. Conjuntos de lanza ligera del Titanic y escuadrones de torretas láser aerotransportadas pintaron los cielos oscurecidos por las cenizas con un fuego deslumbrante.
Incontables rayos y proyectiles sólidos convirtieron el continente primitivo en una tormenta de fuego. Estallido. Estallido. Rayo y caparazón, luz y masa, se entrelazaron en un torrente que desgarró los cielos, golpeando a las bestias voladoras que se abalanzaban. Ráfagas de plasma ardieron en el aire como árboles de hierro en llamas. Las explosiones y el fuego se extendieron en cascadas, envolviendo incluso las escamas más densas. Vorlbreaker trazó un amplio arco a través de Dragon y Gigant. El espacio se doblaba alrededor de su movimiento, su forma era una imagen residual borrosa. La capa blanca de piel de lobo que seguía su espalda se agitaba como sombras en capas a una velocidad cegadora. Detrás de él se lanzaron relámpagos y tormentas. Levantando la enorme garra del rayo en su mano derecha, se dispararon cañones gemelos cargados con rayos de tormenta personalizados. Un cono de energía de color rojo-violeta atravesó el pecho de un gigante. Un disparo fue suficiente. La energía corrosiva Onkai ardía como veneno, arrancando gritos del coloso al caer, con el aliento en la canaleta. En unos momentos su enorme cuerpo se marchitó, dejando solo la piel cubierta de hueso. Su grito de muerte se ahogó en el trueno de la batalla, desvaneciéndose rápidamente en el silencio. ¡Vos! Horus lanzó un revés de Vorlbreaker. Energías cristalinas de color rojo-violeta estallaron, su campo protector brillando como un halo. ¡Auge! Un enorme guantelete esquelético agarró el martillo cristalino, borrando el cielo mientras se estrellaba. Un dragón negro que intentaba lanzarse en picada fue destrozado instantáneamente y su cráneo quedó destruido. Vorlbreaker volvió a girar. Ondas de choque rasgando la niebla a lo largo de cientos de kilómetros. El aire aulló como un saco roto, la tierra debajo se hizo añicos como vidrio, fragmentos esparcidos en todas direcciones. Un solo golpe hizo caer a varios dragones. Sus cuerpos se hicieron trizas en el aire, cayendo en pedazos sobre la tierra destrozada. Todo en Disboard lo sabía. Escamas, cuerpos de dragonia. Y los huesos eran más duros que cualquier mineral de la tierra. Incluso en la muerte, sus restos perduraron para siempre. Pero ante Horus y su legión, o más bien, ante las siniestras partículas Onkai de color rojo-violeta, se hicieron añicos como cuentas de vidrio. Tranquilo, sin prisas, avanzando a grandes zancadas, ni las cargas mortales de los gigantes ni el Far Cry suicida de Dragonia pudieron detenerlo. Horus se movía como un artista de la guerra, encarnando su doctrina. Silencioso y eficiente. Elegante y conciso. Feroz y armonioso. Rugido. Un dragón blanco evadió por poco el arco mortal de Vorlbreaker, con el pecho desgarrado por la garra del rayo. La sangre brotó, pero como había previsto, sobrevivió al golpe. Y su elección, Far Cry. Retumbar. La luz y el calor explotaron hacia afuera. Las temperaturas se dispararon, vaporizando toda la materia en un instante, desatando ondas de choque letales. Sin embargo, al momento siguiente, la bola de fuego que abarcaba casi 1 kilómetro pareció retroceder, como si se rebobinara. ¡Boom! La tormenta se disipó. Horus salió ileso. Su enorme garra relámpago agarró el calor condensado de Far Cry como un segundo sol, antes de aplastarlo hasta convertirlo en nada. Los llamados Dragonia, para nosotros, su destrucción es fácil. Rompe sus defensas, inyecta solo un rastro de fuerza externa, y su propia fuerza los deshará. Suficiente. El inmenso cuerpo de Reginleif, cientos de metros de largo, proyecta su sombra sobre Horus. Con el brazo extendido, frente a frente, sus palabras chirriaban entre dientes. ¿Hasta dónde vas a llegar para insultarme? Te lo dije, nunca seremos esclavos. Incluso si Ted, ese dios falso, ha caído, incluso si el Suniaster fue capturado por tu emperatriz, incluso si tu maestro ha aprendido cada secreto de mi raza. Nuestra fatal debilidad queda al descubierto, todavía. Para Dragonia, todas las muertes pasadas y futuras tenían la misma causa, la autodestrucción. Su esencia era la de vasijas que contenían un espacio único. Su pasado y futuro resonaron en su interior, otorgándoles un poder ilimitado, extraído de ellos mismos a través del tiempo. Eran, en cierto sentido, seres multidimensionales que vivían a través del pasado, presente y futuro. Pero su fuerza fue también su talón de Aquiles. Si el recipiente se rompía, la fuerza externa se deslizaba hacia el interior, incluso una herida menor se magnificaba infinitamente por el reflejo, devorándolos desde dentro hasta que perecían. Por lo tanto, para matar una Dragonia, solo era necesario romper el recipiente y luego dejar caer una sola gota de agua en su interior.
Y la energía Honkai poseía precisamente este poder de perforar y expandirse. Especialmente desde que Selene había consumido el Suniaster, la autoridad de la creación misma sobre todo Disboard, Honkai había ganado la capacidad de erosionar y asimilar rápidamente los corredores espirituales. Soy un gobernante de Dragonia. Nunca un gobernante de Dragonia se ha inclinado, nunca. Antes de que cayeran sus palabras, una resonancia metálica sacudió el aire. Las alas de Regin Leif se extendieron, desafiando el fuego de Titán mientras ascendía. Sus escamas, talladas con miles de millones de partículas espirituales, gimieron y se agrietaron. Incluso la Dragonia más débil contenía dentro de cada escala tantos espíritus como un flugel podía controlar al máximo. Los dragones tenían miles de millones de escamas de este tipo. Y este era un gobernante de Dragonia. Vaya. En un instante, las alas de platino ardieron con fuego, su cuerpo carmesí dejó un rastro de luz mientras se elevaba hacia el cielo. Un resplandor explosivo se expandió, dispersando las nubes espesas de ceniza como moscas. Su rugido resuelto sacudió los cielos. ¿Otro grito lejano? Horus lo entendió bien, Dragonia podría someterse, pero nunca un gobernante de Dragonia. Había dejado que su sentido del honor, su compulsión a batirse en duelo, lo llevaran por mal camino otra vez. En silencio apretó su garra. Un radiante cubo de cristal Honkai se levantó. Sacrificio. Regin Leif, el dragón sabio, estaba muerto. Su caída marcó el fin de la guerra para las guaridas de dragones y las naciones gigantes. Esa batalla catastrófica sacudió las razas de Disboard, que había pasado 6 milenios sin conocer la verdadera guerra. Una por una, las 16 razas inteligentes se rindieron. Si la conquista de los reinos de la humanidad les había parecido a otras razas una hazaña que cualquiera podía lograr, entonces la ruina de Dragonia y gigantes los llenó de pavor. Sobre todo, fueron los humanos de Elkia quienes sintieron la revelación. Por primera vez, se dieron cuenta de que los humanos también podían ser poderosos, valientes e indomables. Para luchar contra gigantes. Para bailar con dragones. Capítulo 635. Lo que se trae no es solo destrucción. Elkia. ¿Los Dragonia y los gigantes también se han rendido? Stephanie Dola frunció el ceño, los músculos de su rostro se tensaron como si estuvieran congelados, mirando fijamente el cielo rojo oscuro contaminado por espíritus y humo. Ese tono de rojo ni siquiera requería las gigantescas pantallas de proyección holográfica instaladas en el campamento temporal. La tormenta de destrucción desatada en el otro extremo del continente Lucía ya había arrasado todo Disboard. En el sentido literal de barrer. El moribundo Far Cry del gobernante de Dragonia sacudió profundamente a estos seres que habían depuesto las armas y vivido en paz durante 6000 años después de la Gran Guerra de los Antiguos. Aunque Elkia estaba a miles de kilómetros de distancia, las fuertes reverberaciones todavía resonaban en las mentes de todos. En el otro extremo del horizonte y del mar se extendía la destrucción. Un enorme vórtice apareció en el cielo, abriendo un gigantesco cráter en la atmósfera. La luz de las estrellas y el plasma de los motores de las bestias de guerra brillaban sobre la tierra helada. Ese continente fue completamente consumido por las llamas crecientes, reducido a tierra blanca quemada. Una vez que fue el hogar de Dragonia y gigantes, ahora estaba devastada y arruinada. Incluso los pesados titanes que se encontraban al borde del mar de fuego cesaron su bombardeo, mientras flotas de buques de guerra llenaban los cielos. Parecía la liberación de una colmena. Desde lejos cayeron lluvias meteóricas de puntos negros que cubrieron los cielos, mientras los fuegos que devoraban el continente se extinguieron rápidamente. Sin duda. Incluso las razas que ocupan el cuarto y quinto lugar, Dragonia y Gigants, son claramente incapaces de hacer frente. O se arrodillan como lo hizo Elkia, casi besando las botas de sus conquistadores, o terminan como. El joven pelirrojo puntiagudo llamado Sora dejó escapar una risa autocrítica. Luego su mirada se dirigió hacia la pantalla de proyección, donde un oficial de los lobos lunares con cresta estaba sobre tierra quemada, bañado en sangre de dragón, levantando el cráneo de un gigante. Por un instante, los ojos del joven se iluminaron y sonrió torcidamente, como un niño adicto a Internet que descubre su juego favorito. Como trofeos colgados en la casa de algún pesado de ciencia ficción y fantasía retro. Guerrero con armadura, que parece haber salido directamente de un futuro campo de batalla interestelar pero que aún insiste en adornarse con los ornamentos excesivamente ornamentados de la Europa de los siglos XVII y XVIII. Murmuró, divagando, contra este imperio águila de dos cabezas, no hay una segunda opción.
la combinación de estilos es simplemente increíble. El joven de cabello puntiagudo siguió balbuceando, sus pensamientos de repente se dirigieron a otra parte. ¿Qué tuvo que ver el Sok de la humanidad con él? No era residente de Elkia. Era un forastero traído a este mundo por Tet, el antiguo dios caído. Los gritos del ejército imperial a los humanos eran cosas como: ovejas, abre bien los ojos y mira de cerca. ¿En qué sentido los humanos son inferiores a esos monstruos alienígenas? El canto de la humanidad es el canto del coraje. La grandeza de la humanidad es la grandeza del coraje. Reúne coraje. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el poder? Aprendedlo. Espero que os despierte una pizca de orgullo por haber nacido humano. Pero los oficiales de los ejércitos auxiliares y vasallos del imperio que reprendían la debilidad humana de Elkia entraron por uno de sus oídos y le salieron directamente por el otro. Los pensamientos del joven vagaron rápidamente. ¿Coraje? Es fácil para ti decirlo. Por lo que había visto en los archivos reales de Elkia, los humanos en este mundo ni siquiera poseían un solo corredor espiritual. No podían usar magia y sus cuerpos eran frágiles. Si tuvieras que luchar frontalmente contra razas de mayor rango como lo hicieron ellos, tu gente habría sido aniquilada hace mucho tiempo. El campo de batalla fue siempre una picadora de carne, una visión del infierno. En otras palabras, si Elkia tuviera su poder y tecnología militar, ¿realmente serían tan cobardes? Por supuesto, todo esto era solo su propia burla. ¿Decir esas cosas delante de estos asesinos empapados de sangre? No, gracias, todavía quería vivir unos años más. Los ojos del joven recorrieron las pantallas holográficas que mostraban los reinos de los elfos, la zona de guerra de Elvengard, los hombres bestia, la zona de guerra del este, los enanos, la zona de guerra de Ardenfell. Y los Dampirs y Seiren, la zona de guerra de las Oceánidas. Naciones caídas, ciudades saqueadas, hogares envueltos en llamas, cadáveres de muertos, masacres unilaterales, ofensivas implacables, una guerra a sangre y fuego se desarrolló ante todos. La gente se encogió de miedo, la gente tembló. Hombres bestia andrajosos, amos de esclavos élficos arrojados al suelo como ganado. Y los soldados imperiales pisoteando a los resistentes que gritaban bajo sus botas mientras se reían ásperamente, todos juntos pintaron un cuadro brutal y trágico. Miedo, confusión y ganas desesperadas de vivir. Esas emociones llenaron ahora el corazón de un refugiado que corría presa del pánico. Para él, la situación era terrible, porque justo detrás de él, un salvaje perseguidor lo persiguió a él y a sus compañeros sin descanso. Sora tuvo que admitir que, bajo el estandarte dorado del águila bicéfala y el lobo negro devorando la luna, incluso los soldados imperiales más bajos mostraban una valentía y una ferocidad mucho más allá de la de los humanos de Elkia. La atmósfera de los dos bandos era totalmente opuesta. Esta era una legión poderosa, disciplinada y ordenada, pero también una aterradora máquina de matar. En cuanto a las transmisiones en tiempo real de la guerra de los conquistadores, ¿no fue simplemente intimidación, matar el pollo para asustar a los monos? En términos de juego, era simplemente lucirse. Con el antiguo deus del primer rango y el fantasma del segundo desaparecidos. Y los elfos del tercer rango atados por el marco de la magia mundial, aplastando a los dragonia del cuarto rango y a los gigantes del quinto, ¿no fue esa la mayor disuasión? Al mismo tiempo, eliminó la mayor incertidumbre en sus tierras recién conquistadas. Un movimiento, muchas ganancias. Según los registros ocultos que había visto en los archivos reales, complementados con la percepción de un jugador experimentado y navegante de Internet, esta era una ventaja informativa. Adivinar 7 u 8 partes de la verdad era un juego de niños. Pero aún así, ¿qué le importaba a él? Al verse a sí mismo como un outsider, no tenía ninguna intención de jugar a ser rey. Al contrario, algo más le había llamado la atención. Ni siquiera sé qué es, pero ese grito de batalla te hace hervir la sangre. Cada golpe de espada, la pura ferocidad hace que tu adrenalina suba. Una mano sostiene una gran espada retro o un martillo de guerra, la otra empuña una hermosa y alta arma de fuego tecnológica que ni siquiera entiendo, pero parece increíblemente poderosa. Ciencia ficción y fantasía fusionadas, armadura de alta tecnología gótica romana con capas, fajas y medallas. Bueno, tal vez un poco demasiado voluminoso. Si fuera simplificado sería perfecto. Ni siquiera los jugadores de la NBA o la NFL estarían a la altura. Espera, ciencia ficción. ¿Podría ser algún tipo de suero potenciador? ¿Modificación genética biológica? Baja.
Si en Tokio alguna compañía de juegos lanzara este tipo de RPG de creación de personajes, sin importar qué, lo jugaría primero antes de decir cualquier otra cosa. Círculos oscuros ensombrecían sus ojos, haciéndolo parecer un delincuente extremo. De repente, Sora murmuró incomprensiblemente a gran velocidad. ¿Qué le pasa? Arrastrada de vuelta a la realidad por su rápido murmullo, Stephanie miró con preocupación al joven que hace unos momentos estaba sombrío y solemne pero que ahora lucía una sonrisa descarada. Se volvió hacia la chica de pelo blanco que estaba a su lado. No es gran cosa, mi hermano acaba de tener otro episodio, respondió la pequeña niña. Vestida con uno de los vestidos de la infancia de Stephanie, sus ojos carmesí ligeramente resentidos mientras tiraba del espacio vacío en su pecho. Se sentó tranquilamente en un sencillo taburete de campamento, abrió un paquete de galletas comprimidas y masticó mientras hablaba. Para ella, este tipo de pensamiento extraño por parte de Sora ya era una rutina. ¿Qué tipo de episodio? La voz de Stephanie se elevó. Chunibyo. Stephanie, esto no es algo que los de fuera puedan entender. Como un hámster, siguió masticando y luego tomó un trago de una bebida energética. Le hizo un gesto a Stephanie para que se acercara y susurró, es solo que, en nuestro mundo, cuando llegas a la escuela secundaria. Hermanita. Liberándose de sus fantasías de Chunibyo justo a tiempo, Sora recogió a su hermana menor antes de que pudiera revelar más de sus vergonzosos secretos. Era cierto, ya tenía 18 años, todavía era un jugador incondicional y padecía crónicamente el síndrome de Chunibyo. Pero que su hermana le revelara esto a la inocente última princesa de otro mundo? Eso fue demasiado vergonzoso. Dejemos el tema. Solo piensa en ello como los delirios de tu hermano. Lo que importa ahora es lo que debo hacer a continuación. ¿Podría ser que pasaré el resto de mi vida muriendo solo en un campo de prisioneros de guerra? Oh, eso es aterrador. Sin consolas portátiles. ¿No hay PC ni sistemas de juegos domésticos? Solo imaginar esos días es la desesperación misma. Ciro, ¿de dónde sacaste esas galletas y bebidas energéticas? Solo entonces Sora se dio cuenta de que de alguna manera, Ciro de repente estaba sosteniendo varios paquetes de galletas comprimidas, galletas, dulces, tabletas de leche, barras energéticas y todo tipo de bocadillos y alimentos. Simplemente tuve un poco de hambre. Mi estómago gruñó un par de veces mientras estaba parado allí, y esos tíos guardias me los entregaron. Como si estuviera presentando tesoros, Ciro levantó el paquete de bocadillos en sus brazos, sus brillantes ojos parpadearon mientras miraba hacia la puerta de la cerca de alambre. Son buenas personas. Oh. El ojo de Sora tembló violentamente mientras miraba a los guardias que estaban cerca de la cerca. La sangre subió por su garganta, dejándolo sin palabras. ¿Buena gente? Esos eran los mismos carniceros que acababan de masacrar a los alborotadores hombres bestia como pollos y perros, fríos y despiadados. Mirando a su bonita hermana pequeña, de pelo blanco y ojos rojos. Sora no pudo evitar pensar, tal vez era solo que su hermana era demasiado linda, demasiado inofensiva. Así que incluso este mundo juzga por las apariencias, Gritó hacia el cielo, pero ¿por qué esas oficiales femeninas, las valquirias, ni siquiera miran en mi dirección? Al menos soy un chico guapo, ¿verdad? ¿No podrían darme un trato preferencial? ¿Cómo devolver mi teléfono o consola de juegos? Antes de que sus palabras terminaran, ruido sordo, ruido sordo, ruido sordo. Pasos pesados atrajeron todas las miradas. Los guerreros lobos lunares vestidos con servoarmadura pálida avanzaron en formación ordenada, su resplandeciente equipo brillando con una luz fría. Son ellos. Sora se había preguntado antes por qué no había ninguno de estos guerreros con armadura pálida estacionados en Elkia. Ahora vio la respuesta. En el campamento de la guarnición, la oficial femenina de la unidad Valquiria que lo había interrogado antes avanzó, hablando con el imponente gigante con casco con cresta estilo centurión romano que estaba a su cabeza. Entonces, todos a la vez. El grupo volvió sus ojos hacia él. En ese instante, Sora se dio cuenta de que era el momento. El camino a casa. Aunque tal vez este regreso a casa traería innumerables cambios imprevistos a su propio mundo. Ruido sordo. Pronto, el sonido de pasos que se acercaban se hizo más fuerte. Sora levantó la cabeza para ver a la oficial que conducía a los gigantes fuertemente armados al interior. Sora, Ciro, es hora de partir. Está bien. No podía negarse, era lo que había aceptado. Y esta oficial, hermosa y de comportamiento amable,
le había asegurado que no habría masacre, solo una transición pacífica. Por supuesto, sabía muy bien que tales promesas no conllevaban ninguna garantía real. Que fueran honrados dependía enteramente de su integridad profesional. Pero no tuvo elección. Con suerte, su integridad coincidía con su apariencia y porte. Solicitar que no expongan nuestras identidades y luego transferir nuestros registros a Disboard. ¿Eso es simplemente huir? El joven de pelo puntiagudo murmuró en voz baja, tomando la mano de su hermana. Le dio un gesto tranquilizador a la preocupada Stephanie y luego siguió a los pálidos guerreros de los lobos lunares. Mientras caminaban, dejando el campamento cercado con alambre, su curiosidad creció al observar la reconstrucción y expansión de la ciudad de Elkia. En todas partes la construcción estaba en auge. Maquinaria enorme retumbó, y entre los trabajadores, además de los robots de ingeniería, vio muchos seres que claramente no eran razas alienígenas humanas. ¿Para que ellos también pudieran construir? Abrió la boca, pero antes de que pudiera hablar, su cabeza de repente se volvió pesada. Una sensación indescriptible. Se sintió como si una sombra deslumbrante lo envolviera, desgarrando su cuerpo con garras afiladas. En un instante, el espacio a su alrededor pareció arrancado del propio universo material. Esa mirada era como un caos de bordes afilados y dentados, atravesando sus tímpanos, retorciéndose dentro de su cóclea, trepando por sus nervios espinales hasta su cerebro, enredaderas espinadas apuñalando y raspando su frágil mente. Sus entrañas dispersas parecieron surgir en su cabeza, dejando todo su cuerpo temblando. Eran ojos colosales, escarlatas como estrellas ardientes. El miedo, el asombro, la adoración, todo a la vez llenó su corazón. Pero tan rápido como llegó, desapareció. Casi en un instante. Antes de que su cuerpo pudiera reaccionar, desapareció. Mientras la visión de Sora se reenfocaba. Su primer instinto fue mirar a la hermana que le sostenía la mano. La reacción de Ciro fue idéntica a la suya. ¿Quién era ese? Sin formular esa pregunta, los hermanos siguieron al escuadrón conjunto de guerreros lobos lunares y valquirias hasta el sistema de teletransportación. Flash, su visión quedó ahogada en una luz blanca. ¿Su Majestad? ¿Son esos dos especiales de alguna manera? Dentro del espacio ilimitado de corrientes de partículas de color rojo-violeta, los ojos con los tonos del arco iris de Selene reflejaron a los hermanos desapareciendo en el dispositivo de teletransportación. Nada. Solo flores que se parecen a otras. Después de todo, Sora y Ciro no son Ricudola y Huidola.